Trino, ¿te parece que el momento en que las presenta Felipe Calderón son para desviar la atención de la sociedad, de la opinión pública respecto de problemas fundamentales como la pobreza, educación, salud, etcétera? No creo que el momento sea malo. Creo que la forma de presentarla pues es un poquito extraña, porque la presenta más como un show mediático, como un asunto, porque pareciera ser que el presidente marcha por una vía y su partido marcha por la otra, porque muchas de las cuestiones que se han planteado en la ya muy larga discusión sobre la reforma del Estado, pues el partido del presidente ha frenado algunas de esas iniciativas o de estas posibles modificaciones, y finalmente no se ve muy claro que haya una vía de tratamiento serio, político, que busque acuerdos con las distintas fuerzas políticas de la sociedad. Entonces, hay un momento en el que sí da la impresión, te lo digo como a mí me parece, da la impresión de que en algunas cosas, pues quiere plantear la cosa de tal manera, por la desesperación que hay en muchos sectores ciudadanos, de volver a un cierto centralismo en algunas cosas, limitando al que tradicionalmente, no tradicionalmente, al que desde hace unos pocos años para acá, finalmente se estableció como un contrapeso de los excesos del Poder Ejecutivo, que es el Congreso. Yo creo que no hay que olvidar esa perspectiva. El Congreso pasó de ser un Congreso inexistente, un poder prácticamente subordinado al del Ejecutivo en todos los planos, a ser un Congreso de veras, un poder de veras, que se han cometido excesos probablemente, o que no se ha encontrado todavía el justo medio para que sean poderes contrapesados. Eso es otra cosa, sobre eso hay que reflexionar, pero yo no estoy de acuerdo en que la manera de resolver los desacuerdos que hay entre los poderes sea limitando o sometiendo a uno de los poderes, que es muy importante, como el poder legislativo, y sometiéndolo a un fuego permanente de desprestigio y descrédito a través de la propaganda mediática y toda una serie de cuestiones. No creo que eso abone para generar instituciones sólidas que fortalezcan un esquema democrático en el país. Y en ese sentido, Trino, dos preguntas finales. Primero, la referente a esto que recién comentas. ¿Te parece que sus propuestas van encaminadas a fortalecer entonces de una manera casi monárquica la figura del presidente? Bueno, no lo dice tan claramente, pero yo diría que se va encaminando hacia allá. Esto es, está planteando en cierta forma las cosas, que además tiene otro elemento, para plantear no solamente ese refortalecimiento del Ejecutivo, pero sin que quede muy claro cuáles serían los nuevos esquemas o el nuevo molde en el cual se daría esta relación interinstitucional entre esos dos poderes, y yo pondría el tercero, el Poder Judicial, a través de una reforma integral del Estado y del régimen de gobierno. Sí diría que de alguna manera lo que el presidente está planteando es: vamos limando un poquito todas estas cosas del del legislativo, para que el Ejecutivo pueda gobernar y tratar de que en última instancia pues vamos a desbrozar el camino, que queden muy pocas fuerzas políticas que tengan acceso al legislativo, entre otras por una razón que no comparto, pues porque son tantos que no se ponen de acuerdo. No, pues, no importa en realidad cuántos sean, cuántos grupos parlamentarios haya finalmente, no es entre la cantidad de diputados, no es tanto la cantidad de diputados, si son 500 o si son 300, lo que determina que se puedan poner o no de acuerdo. El trabajo parlamentario se hace a través de grupos parlamentarios, y normalmente son grupos más reducidos los que llegan a acuerdos. Pasa también por los partidos y por obviamente actores políticos importantes del Ejecutivo y de los otros poderes para llegar a acuerdos esenciales. Entonces, desviar el asunto para decir necesitamos casi que solamente haya dos grandes partidos, como si este fuera un esquema bipartidista norteamericano, ¿no? Y solamente con dos grandes fuerzas, o tres cuando mucho, ya vamos nosotros a poder avanzar más en los acuerdos. Yo digo que los acuerdos no dependen de eso. Yo digo que no hay que caer en la trampa de limitar la capacidad de representación que tengan sectores
que merecen estar representados en la Cámara, que merecen estar representados en el Congreso, y que tienen cosas que decir y que pueden formar parte efectivamente de algunos procesos de fortalecimiento de la democracia. Habida cuenta, Trino, de que, como lo señalas, al interior de cada partido hay diferencias respecto a cómo se perciben estas propuestas de reforma política, ¿qué futuro anticipas? ¿Qué futuro prevés vayan a tener estas iniciativas? Mira, pues es difícil adivinar qué futuro tendrán. Lo que sí te puedo decir es que hay mucho ánimo al interior, por lo menos del grupo parlamentario al que yo pertenezco. He estado en 2 o 3 reuniones internas, compañeros, para así poder debatir, discutir serenamente una serie de elementos que tienen que ver con estas propuestas de reforma, obviamente enmarcándolas dentro de un esquema más amplio de la reforma del Estado, no solamente una reforma, que no quede en una reforma electoral nada más, así hecha a la medida, o en una reforma mocha, digamos, una reforma trunca, incompleta, de algunos aspectos que tienden a favorecer sobre todo al Ejecutivo en detrimento del Legislativo. El ánimo es de veras plantearlo y debatirlo en sentido amplio. Y además no descuidar otra serie de elementos que son esenciales en el momento actual y que efectivamente no debemos caer en cortinas de humo para evitar su debate y su discusión, como el tema, por ejemplo, de la elevación a rango constitucional del carácter laico del Estado, que no está en artículos de la Constitución directamente especificado, en donde se establece parcialmente en algunos de sus normas el carácter laico de la educación que imparte el Estado, cuestiones así, pero no está el carácter laico en sí mismo del Estado mexicano. Creo que de ahí se derivan una serie de líneas de discusión, de debate y de reflexión de interés público a la luz del carácter laico del Estado mexicano. Ese es un debate importante, es un debate de fondo, por ejemplo. El debate, efectivamente, yo estoy consciente de que hay un debate de fondo que tiene que ver también con la reforma estructural hacendaria, que tiene que ver también con una reforma fiscal, pero hay que resolver los graves problemas financieros y económicos que tiene este país, y son temas sobre los que hay que poner mucho énfasis, junto con la reforma política del Estado. Algunos de los temas que señalas cuando te refieres a reforma integral, sin duda. Trino, a nombre del equipo de producción de Puerta 1, muchísimas gracias. Muchas gracias. Saludos aquí de parte de Aristarco Regalado, de Almendra Orozco. Gracias por tu tiempo para la entrevista. Muchas gracias a todos ustedes. Y un saludo también a Adrián. Gracias, cómo no. Okay, hasta pronto. Luego.